Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 3. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos presentarnos ante ti para agradecerte todas tus bendiciones y cuidados. Te queremos, Señor, en este momento invocar para que nos acompañes con tu Espíritu, para que al abrir la Escritura el mensaje de tu palabra pueda ser claro para nosotros y nos motive a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 3 de Ezequiel es la continuación del tema de la visión y el llamado al oficio de profeta que se desarrolla desde el capítulo 1 y se introduce el concepto del atalaya y sus responsabilidades. Y también termina con la experiencia del profeta mudo. Este es un capítulo con muchas lecciones para nosotros. Vamos a estudiarlo por partes. Al parecer, el Señor debe insistirle al profeta que se coma el rollo que le ha mostrado donde está el mensaje de Dios a los exiliados de Judá. Leamos los versículos 1 al 3. Entonces me dijo: oh hijo de hombre, come lo que has encontrado, come este rollo y ve. Habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me dio a comer ese rollo. Luego me dijo: oh hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Las lecciones que se desea enseñar exigía ser ilustrada en forma dramática. Número 1. El profeta no debía escoger su propio mensaje. Su comida debía ser hacer la voluntad de Dios. Esto nos recuerda las palabras de Jesús, que junto al pozo, al hablar con la mujer samaritana, los discípulos le traían comida y Jesús le dijo, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado y que acabe su obra. En segundo lugar, la otra lección que todos nosotros debemos aprender: debemos asimilar la palabra de Dios, debemos comerla, debemos convertirse en algo íntimo en nuestra vida y será parte integrante de nuestra existencia y de nuestro carácter. Entonces, este mensaje tendrá un poder especial para ser comunicado a los demás, para que la gente entienda la verdad de la Biblia. En tercer lugar, el profeta come el rollo, el Señor le ayuda, y cuando lo come es dulce como la miel. Es interesante que esta experiencia lo tuvo Jeremías y también la tuvo el profeta Juan. Comer la palabra de Dios es dulce. El llamado que el Señor hace al desarrollar un ministerio especial, como el de la predicación de la palabra o al pastorado, como le pasa al profeta, es en un comienzo dulce como la miel. Pero cuando se enfrenta a un pueblo que no quiere escuchar, a un pueblo que es rebelde, a un pueblo que por el contrario, en vez de abrir las manos, está dispuesto a golpearlo y a perseguirlo, entonces ahí está el lado amargo. Enfrentarse a las realidades que, a pesar de la rebeldía, de la ingratitud, de la necedad de las personas, hay un deber que es inflexible, un deber que se debe cumplir en buscar la salvación de las demás personas. El Señor describe el trabajo que debe realizar el profeta, versículos 4 al 9, dónde debe hacerlo y qué es lo que el Señor hará para que el profeta pueda cumplir fielmente con su tarea. Leamos los versículos 4 al 6. Entonces me dijo: oh hijo de hombre, ve, acércate a la casa de Israel y háblales mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla misteriosa y de lengua difícil, cuyas palabras no entiendes. Si a ellos te enviara, ellos sí te escucharían.
El Señor no estaba enviando a Ezequiel a realizar un trabajo en favor de naciones extranjeras que tuviesen otra cultura, otra lengua. No lo está enviando a naciones paganas que están lejos de Dios, pero aclara que si fuera enviado a ellos, estarían dispuestos a escucharlo más de lo que lo haría Israel. Es la gran realidad que vemos a nuestro alrededor. Es más fácil predicarle a alguien que no conoce el mensaje, que cuando lo escucha le es novedoso, lo llega a entender y abraza, que predicarle a personas que ya la conocen, que no es algo nuevo para ellos, que no se emocionan con el mensaje. Este trabajo es mucho más duro que predicarle a personas que hasta ahora están conociendo la verdad. Leamos los versículos 7 al 9. Pero los de la casa de Israel no te querrán escuchar, porque no quieren escuchar a mí. Pues todos los de la casa de Israel son de frente dura y tienen el corazón empedernido. He aquí yo hago tu rostro tan duro como el rostro de ellos, y hago tu frente tan dura como su frente. Yo hago tu frente como el diamante, que es más duro que el pedernal. Tú no les temerás, ni les atemorizarás ante ellos, porque son una casa rebelde. Dios envió al profeta a las ovejas perdidas de Israel, a la nación a quien el Señor formó para que fuera una bendición a todas las naciones de la tierra. Es un pueblo necio, un pueblo terco, un pueblo rebelde que no quiere oír. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y este pueblo no quiere oír el mensaje de Dios. Pero el Señor los quiere salvar, pero ellos no quieren ser salvados. Ante la perspectiva de enseñar a este pueblo, el profeta se siente abrumado, se siente sin fuerzas para realizar la tarea. Entonces el Señor le dice: no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y el Señor le promete que va a hacerle frente fuerte, es decir, que Dios lo hará mucho más duro que ellos, prevalecerá contra ellos. Será fuerte como el diamante, es decir, como el esmeril. Nada podrá moverle. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, a cumplir fielmente su voluntad, llegaremos a ser inamovibles si nos aferramos de su voluntad. Miren el siguiente comentario. La fe en el sacrificio expiatorio y la intercesión de Cristo nos mantendrá seguros e inamovibles en medio de las tentaciones que nos oprimen en la iglesia militante. Contemplemos la gloriosa esperanza que tenemos por delante y por la fe aferrémonos de ella. Exaltada a Jesús, página 325. Dios promete estar a nuestro lado, su fortaleza llegará a ser nuestra fortaleza, su gracia llenará nuestros corazones. Esto es lo que nos impulsa a obedecer y cumplir la tarea encomendada. El siguiente comentario nos insta a seguir nuestro trabajo de predicación a pesar de la oposición. Dice: en vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlar o resistir sus exigencias. No. El hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como no se lo dio a los reformadores anteriores. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor a los que son llamados ahora a actuar como testigos de Dios. Recibieron gracia y verdad, no para sí solos, sino para que, por su intermedio de ellos, el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Ha dado Dios luz a sus siervos en esta generación? En tal caso, deben dejarla brillar para el mundo. Libro Conflicto de los Siglos, página 512. El deber del Hijo de Dios es proclamar el mensaje de salvación, es cumplir su tarea y dejar los resultados a Dios. En los versículos 10 al 15 le dice a Ezequiel cuál es la dinámica de su trabajo, cómo debía cumplir su tarea.
Pareciera que es una orden inversa, primero en el corazón, después con el oído. Es primero comer y después estar dispuesto a oír lo que tiene que comunicar. Él debe recibir el mensaje y debe compartirlo. Entonces Ezequiel experimenta la parte amarga de su llamado. Es llevado por el Espíritu para dar un mensaje a los cautivos de Israel. En un comienzo, en la deportación que sufrió, era un grupo como de 10,000 personas, pero después fue toda la nación la que estaba cautiva. Al ver la condición del pueblo, su reacción, sus palabras, quedó tan abrumado que llegó a donde el Señor lo envió y se quedó atónito sin poder hablar. Dios le había advertido de ese pueblo rebelde que no quería oír. Ahora llega a la realidad y se siente entre ellos, escucha sus lamentos, escucha sus maldiciones, escucha sus quejas. Pero el profeta pasa 7 días y se siente tan terrible que no dice nada, está abrumado. Creo que a nosotros nos ha pasado circunstancias similares. Recibimos la invitación de ir y predicar en un lugar. Llegamos y estamos tan nerviosos, nos sentimos tan abrumados que no sabemos qué decir ni cómo comenzar. Es aquí cuanto más cerca debemos estar de Dios, porque cuando no sepamos qué decir, entonces ahí es cuando el Señor pondrá palabras en nuestra boca. Ahora el Señor le presenta a Ezequiel que su labor es la de un atalaya enviado a la casa de Israel. Versículos 16 al 21. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Aconteció al cabo de los 7 días que vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. El Señor no contaba con la demora de Ezequiel de poder hablar a sus compatriotas. Entonces el Señor lo compara con un atalaya. Este tenía el deber de advertir a la nación sobre el peligro que se acercaba. La seguridad de la nación, la vida de las personas está bajo su responsabilidad. Ezequiel, la vida, la salvación de estas personas, de tu nación, ahora es tu responsabilidad. No puedes permanecer callado. Debe proclamarles el mensaje del libro, es decir, de lo que has comido, de las palabras que yo te he dado. Amigos y hermanos, esta misma tarea es la que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. Somos atalayas que debemos advertir al mundo, a quienes debemos impartir el mensaje de salvación. Elena de White dice: muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sión para observar con ojo de águila la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación, están ellos mismos dormidos. Los mismos que deberían ser los más activos y vigilantes en esta hora de peligro, están descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de las almas. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 76. Así que Dios usa al profeta Ezequiel para darnos a nosotros una lección, la lección de que no debemos permanecer callados. Tenemos que cumplir nuestro deber como atalayas. Volvamos a Ezequiel capítulo 3, ahora los versículos 18 y 19. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. El Señor plantea varios escenarios. Si las personas van por el camino de la perdición y tú no les amonestas, ellas se perderán, pero tú también te perderás porque no ayudaste a esas personas a entender el camino por el que iban. Pero si tú las amonestas, si tú les enseñas, si tú constantemente les muestras el camino de vida, pero ellas no quieren escuchar, porque Dios le ha dado al hombre la facultad de decidir y ellas deciden no escuchar, pues se perderán.
pero tú has librado tu alma porque cumpliste fielmente tu deber. Pero si la persona escucha, se arrepiente y se salva, tú también te salvas porque cumpliste tu deber. La responsabilidad del atalaya acaba cuando la advertencia ha sido dada en forma adecuada. Y por supuesto se resalta la responsabilidad individual. Cada persona es libre de tomar sus decisiones, pero lo cierto es que ninguno podrá culpar a Dios, quien ha proporcionado a todos los seres humanos una oportunidad adecuada para responder a la salvación. Otro escenario se presenta en los versículos 20 y 21. Leamos. Y si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le advertiste, morirá por su pecado. Sus obras de justicia que había hecho no le serán tornadas o tomadas en cuenta, y su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, y no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia, y tú mismo te habrás librado. La tarea del atalaya es advertir incluso a aquel que se considera justo. Puede ser que un hombre justo esté yendo por el camino equivocado. En algún momento Dios interviene, Dios le pone un tropiezo, es decir, la persona enfrenta una situación que la hace pensar. Y si no aprovechamos ese momento para dar el mensaje de vida, ella se perderá. Y el Señor advierte que a pesar de que la persona haya hecho obras buenas, pues no se le tomarán en cuenta, porque la salvación no consiste en sumar las obras buenas y restar las obras malas, y si termina positivo eres salvo. No, la salvación es entrega al Eterno, es aceptar a Cristo como el Salvador personal, es darle al Señor el reinado de nuestro corazón. Pero como no le advertiste, te perderás con ella. Dios nos ha dado a todos la tarea de amonestar a las personas con amor y guiarlas, mostrarles el camino de vida. No podemos permanecer callados cuando las personas se pierden. Debemos proclamar el mensaje de vida. Si les advertimos, ellas escucharán y pueden tener la oportunidad de tomar la decisión. Su decisión marcará su salvación o perdición. Pero nosotros hemos cumplido nuestra parte. Ahora, ¿es Dios justo que la salvación o perdición de alguien dependa de la intervención de algún hombre? Algo que no debemos nunca dudar es que Dios es justo, y de eso no debe ni siquiera caber la mínima expresión de duda. Por otra parte, Dios quiere salvar a todos los seres humanos, y Dios ha elegido a sus hijos como su pueblo para que sean instrumentos para salvar a los hombres. Por ejemplo, en un lugar donde no hay presencia de hijos de Dios, Dios quiere llamar a esas personas para salvarlas. Le da mensajes a través de la naturaleza, a través de la experiencia de la vida, a través de la conciencia. Ellos reciben mensajes de Dios. Pero cuando llega un misionero a ese lugar a impartirles el mensaje de vida, las posibilidades de conocer el mensaje de salvación y de aceptarlo, pues aumenta. La iglesia tiene una tarea especial que no puede delegar en otros. Todos debemos ser fieles en comunicar el mensaje de vida a otros. El Señor nos ha puesto como centinelas de salvación. Debemos cumplir nuestra tarea. No debemos callar y sentarnos con los demás y no decir nada. Por el contrario, debemos guiar a las personas a la salvación. La última parte del capítulo hay una revelación especial que Dios da al profeta, el mudo que habla, versículos 22 al 27. Comencemos con los versículos 22 y 23. Entonces vino allí sobre mí la mano del Señor y me dijo, levántate, vete al valle y allí hablaré contigo. Me levanté y fui al valle, y aquí que se había detenido allí la gloria del Señor, como la gloria que yo había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Es evidente que lo que Ezequiel había oído lo colmó de una abrumadora sensación de la gravedad de su responsabilidad. El profeta recibe una revelación de la gloria de Dios como al principio la recibió, humilde,
reconoce su incapacidad. La gran manifestación de la gloria de Dios que lo había inspirado a aceptar su misión, sin duda imbuyó con una renovada certeza. Aceptó la reprensión debida a su silencio y en adelante Ezequiel aparece como un siervo humilde y obediente. Y finalmente, los versículos 24 al 27 nos dice qué fue lo que le sucedió a Ezequiel en ese momento. Dice: entonces entró en mí el Espíritu, me puse sobre mis pies y me habló diciendo: entra y enciérrate en tu casa. Y en cuanto a ti, oh hijo de hombre, he aquí que sobre ti pondrán cuerdas y te atarán con ellas, y no podrás salir entre ellos. Y haré que tu lengua se pegue a tu paladar y quedarás mudo. Así no serás para ellos un hombre que amonesta, porque son una casa rebelde. Pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho el Señor Dios. El que escucha, que escuche, y el que deja de escuchar, que deje de escuchar, porque son una casa rebelde. Qué tremenda experiencia la que tuvo Ezequiel aquí. Dios le da una orden de volver a casa, de meditar en lo que ha pasado. Estar allí y pensar que el Señor le dio un mensaje, que ha pasado un tiempo y que no lo ha impartido. Pero claro, Ezequiel se siente como si estuviera atado, no de manera literal, sino con cuerdas figuradas que representan la obstinada negativa del pueblo a escuchar el mensaje de Dios. Y esto lo abrumaba. Esto casi era imposible para Ezequiel poder declarar sus profecías. Es como si se sintiera atado. Ahora experimenta algo tremendo para su vida. Cuando quería hablar, Dios se lo impidió. Él iba a presentarse a Israel, pero no podía hablar. Solo cuando Dios le daba un mensaje especial para el pueblo, allí sí podía entonces abrir su boca y hablar palabra del Señor. Recordemos que esto le pasó a Zacarías, que ante la revelación del ángel no creyó y quedó mudo. Cuando quería hablar no pudo hacerlo, solo cuando el Señor se lo permitió después del nacimiento de Juan, apodado el Bautista. De la misma manera, Dios le estaba dando una señal a este pueblo rebelde para que reconociera que Dios le estaba dando un mensaje a través del profeta, un profeta que no podía hablar, pero que cuando el Señor tenía un mensaje, permitía que él pudiese hablar. Entonces el Señor le permitiría al profeta que hablase y el pueblo debía escuchar. Si no lo aceptara, pues ya era problema de cada persona que escuchara el mensaje, porque Israel es un pueblo rebelde. Ezequiel, con esta experiencia, se convertiría en un medio de salvación para su pueblo y para el mundo. Apreciado amigo y hermano, hoy el Señor nos llama a convertirnos en atalayas para que las personas puedan conocer el amor de Dios. ¿Cómo debemos comunicar este mensaje de salvación cuando la gente no quiere oír? Pues debemos hacerlo con las palabras de Jesús, llenas de amor, de orientación y de verdad. Para ello necesitamos entonces mantener una relación viva con el Dios eterno. Es hacer de la palabra de Dios la parte integral de nuestra existencia. Es entregarnos totalmente al servicio del Señor con corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas. Que esta sea hoy una decisión importante en tu vida. Que el Señor te acompañe hoy. Es mi oración. Amén.